comenzar a grabar. Por mientras, Profe, decirles que... Dime, Guillermo. después de la clase podrían conversar. Me imagino de qué, pero no he visto mi correo. Prefiero como ver el correo, sí, y No, yo después mandé, revisarlo, porque tengo una reunión a las 11:15, entonces voy a andar justo. no, yo no le expliqué nada por correo, solo le pedí una reunión por correo. Creo que es mejor conversarlo. Perdona, te escucho como medio cortado, Guillermo. Eh, que yo en el correo no le expliqué nada, solo le dije que quería una reunión. Sí, por eso te digo, no he visto mi correo. Sí, en general Ya, no lo veo el fin de semana, pero no puedo ahora después de la clase porque tengo una reunión a las 11:15. ¿Sí? Hola, profe. ya. Hola. ¿Me escucha? Sí. Lo que pasa es que con mi grupo estamos un poco confundidos con un punto de la rúbrica, de la entrega de proyecto. Ya, ¿qué punto? Nos dice que que muestra avance considerable. ¿Se refiere a que hay que corregir lo que ya teníamos antes o que tenemos que agregarle desarrollo? Espera, agregarle desarrollo. Según la carta GAN que ustedes entregaron, tienen que ya haber avanzado. Nadie tenía en la carta GAN como un hoyo entre la primera entrega y el primero de los días de junio. ¿Sí? Entonces voy a mirar la carta GAN, según la carta GAN, que era lo que ustedes deberían tener hasta ahora, y básicamente eso. ¿Sí? O Ya, sea, profe, gracias. según lo que ustedes dijeron que iban a tener, porque evidentemente cada Claro, grupo se organizó de forma distinta, así que si un grupo mostró que tenía que a esta fecha iba a tener listo el desarrollo, ¿sí? Un avance significativo sería cumplir con su carta GAN. Un avance no tan significativo sería, ok, comenzaron con el desarrollo, pero aún no lo han terminado. ¿Ya? Va a depender de la carta Gantt el avance significativo que ustedes tengan, en base a lo que ustedes propusieron hace ya más de un mes. ya, profe, ¿Sí? gracias. Ya. Las recorrecciones no se corrigen, ¿ya? Recuerden que la presentación de medio semestre tiene por objetivo revisar que ustedes hayan seguido trabajando desde la primera entrega, ¿ya? Como ver el avance que han tenido desde la primera entrega, evaluar habilidades blandas, como por ejemplo que hablen fluido, que se expresen con un lenguaje formal, que tengan una postura correcta ante la cámara en este caso, que respeten los tiempos, que su presentación sea llamativa, etcétera. Como todas esas partes de las habilidades blandas es las que vamos a evaluar en la presentación de semestre. Recuerden tener una nota individual y una nota grupal, porque evidentemente si a alguien, yo nunca me ha pasado, pero si a alguien se le sale un garabato o un término no formal en la presentación, ¿sí? Sería injusto evaluar mal a todo el equipo, sino que esa persona va a tener un descuento en el lenguaje. ¿Ya? Otra cosa, el tercer control está fijado para el próximo viernes, ¿ya? Próximo viernes estaríamos hablando, voy a abrir mi calendario, del viernes 11 de junio. Ya, el viernes 11 de junio está fijado el tercer control, para que vayan recordando. Me queda todavía materia para el tercer control, así que voy a avanzar ahora para eso. ¿Sí? El tercer control entra solo el capítulo 4, que es el capítulo que estamos viendo ahora, ¿ya? Solo espacios vectoriales, subespacios vectoriales, combinación lineal, linealmente independiente, linealmente dependiente, que es lo que hemos visto hasta el momento. Ya, creo que hasta aquí quedamos la clase pasada. Yo dejé estas dos actividades en el buzón de la actividad de la semana, ¿sí? Y voy a partir haciendo esta actividad para poder repasar todos los contenidos que hemos visto. Ya, recuerden que hemos dicho que en los espacios vectoriales independientes y el espacio son las matrices de 2×2, los polinomios de grado 2, R2, a todos los elementos del espacio les vamos a llamar vectores. Por lo tanto, acá dice, sea P,
¿cierto? Este de acá, por si acaso alguien aún no ha hecho el taller 1, que tiene materia también, así que lo recomiendo hacer. Este acá es el espacio vectorial, ¿sí? Este es el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo más 2. Tengo una pregunta en el chat, profe, ¿dijo cuándo es la prueba? Sí, la prueba, acuérdense que los controles están fijados con anticipación. Lo que pasa es que el control 2 yo nunca reviso la fecha, pero ahora la revisé para ver cuánto me falta y la prueba es el 11 de junio, como dice Guillermo, entra solamente el capítulo 4. ¿Ya? Entonces, para quien no recuerden, este espacio que se llama P2 es el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo más 2. ¿Ya? Si no dice nada más, vamos a asumir que con la suma usual, ¿ya? Y multiplicación por escalar usual. Si es que no dice. Ok. Por lo tanto, acá este dice, determine si el conjunto SLI, LD, el conjunto de estos tres vectores, donde este sería el primer vector, este completo sería el segundo vector y este completo sería el tercer vector. ¿Ya? Porque recuerden que evidentemente en el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo más 2, los vectores son polinomios de grado a lo más 2. Así que aquí estos serían los tres vectores que tengo que revisar si son LI o LD. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar la combinación lineal, ¿sí?, de estos tres vectores y voy a revisar si esa combinación lineal es el cero vector. Tiene que pasar que solamente, para que sea LI, tiene que pasar que todas las constantes sean cero. Entonces tengo que hacer el cero vector tiene que ser igual a, la hemos llamado estas constantes en la clase pasada, x por b1 más y por b2 más z por b3. ¿Ya? Esa va a ser entonces la combinación lineal que tenemos que hacer. Entonces, serán LI. Voy a poner aquí considerando, tanto para que se entienda acá, B1, B2, B3 serán LI si y solo si X es igual a Y, es igual a Z, es igual a 0. O sea, si X, Y y Z son 0, este conjunto va a ser linealmente independiente, que significa que es la sigla de LI. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cero vector en los polinomios de grado 2? De grado a lo más 2. ¿Cuál es el cero vector? ¿Cuál es el cero vector en R2, por ejemplo, Marcelo? Bastián Cuevas, ¿cuál es el cero vector en R2? Los tengo todos perdidos acá, parece. Lo he dicho muchas veces, así que no voy a repetirlo, pero en los polinomios de grado 2, el cero vector es el número 0. ¿Guillermo? No, lo iba a decir, pero... En R2, ¿cuál es el...? No, adelante. En R2, ¿cuál es el cero El vector? 0, 0. El 0, 0, ¿cierto? En los polinomios de grado 2, el cero vector es 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. Ese es el cero vector en los polinomios de grado 2, que evidentemente es el número 0, porque 0 por x cuadrado más 0 por x más 0 es el número 0. ¿Ya? Y entonces aquí me va a quedar, no voy a usar otras letras, porque si no, como los polinomios están con la letra x, se van a confundir. Voy a usar la letra A, B y C, ¿ya? Porque si no va a causar confusión, porque la letra X está en los polinomios. Así que voy a poner aquí A, B y C, pero son las mismas constantes de siempre. Entonces, A por el primer vector
más b por el segundo vector, que sería x cuadrado, menos 2x, más c por el tercer vector, que sería 3x, más 5x cuadrado. Entonces acá tengo que sumar componente a componente primero. Entonces sería menos ax, voy a hacer distributiva, bx cuadrado, menos 2bx, más 13x, más 5cx cuadrado. ¿Ya? Y ahora voy a agrupar todos los términos que tengan x cuadrado, que sería este, y este de acá simplemente. Así que sería b más 5c, todo eso por x cuadrado. Ahora voy a agrupar los términos que tienen x, que serían este de acá y este de acá. ¿Sí? Sí. Entonces sería más, y aquí me va a quedar, menos a, menos 2b, más 3c, todo esto por x. Y tiene que ser igual a 0x cuadrado más 0x más 0. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo podría construir mi sistema de ecuaciones? En este caso, recuerden que siempre van a llegar a un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones en este caso? ¿Qué cosa tendría que igualar con qué? Brandon, por ejemplo. ¿Qué parte tendría que igualar para lograr tener mi sistema de ecuaciones homogéneo? Maca. Ok, tendría que entonces acá hacer igualar, no sé qué cosa. Tengo como mala señal de internet, parece. A ver, voy a volver al capítulo. Ya, no sé qué pasó. Voy a volver a reescribirlo. Menos 2bx más 13x más 5cx cuadrado. Y aquí había agrupado la x cuadrado con la x cuadrado porque se borró todo. B más 5c, todo eso por x cuadrado. Y ahora los que no tienen x, los que tienen x, que sería menos a menos 2b más 3c, todo eso por x. Ok, entonces acá tengo 0x cuadrado, voy a bajar lo que tengo simplemente. 0x cuadrado más 0 por x más 0. Ya, entonces me voy a cambiar de aplicación porque esta me está fallando. Ya, voy a seguir en esta aplicación porque la otra me está fallando. Entonces, creo que esta aplicación funciona mejor así. No se ve igual. ¿Ven bien la pantalla? Se ve muy chica. Ahí se ve muy chico, profe. ¿Pero está ahí del celular, Bastián? Del computador. A ver, veamos. Ahí sí, profe, se ve bien. Ahí se ve mejor. Que si la agrando mucho, como que no se ve todo el ejercicio. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Ok. Ya, después de esa interrupción, voy a seguir acá. Más 13x más 5x cuadrado. Entonces, como les decía, voy a agrupar todos los que tienen x cuadrado, que sería s con s. Acá me faltó una c.
Entonces sería B más 5C, todo eso por X cuadrado. Más, y ahora voy a agrupar las que no tienen, las que tienen X, que serían estas de acá. Entonces me quedaría menos A, menos 2B, más 3C, todo eso por X. Ya, y al costado izquierdo tengo esto, más 0, 0x cuadrado, más 0 por x, más 0. Entonces acá tengo que igualar componente a componente. B más 5C es igual a ¿qué cosa? ¿A 0? A 0. ¿Por qué a 0 en este caso? No alcancé a ver quién me habló. Porque intentamos llegar a que la constante sea 0, ¿no? Ya, porque es claro, porque tengo que comparar componente a componente. Entonces la que aquí está acompañando al x cuadrado tiene que ser igual a la que al costado izquierdo acompaña al x cuadrado. Ya, lo mismo acá. Entonces, menos a menos 2b más 3c tiene que ser igual a 0. Porque el que acompaña al x al costado derecho tiene que ser igual al que acompaña al x al costado izquierdo. ¿Ya? Y el otro término no aparece. ¿Ya? Si se fijan acá, es lo mismo que si hubiera un más 0, así que no es necesario. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones me quedó de esta forma. Tengo un sistema donde tengo acá B, bueno, voy a escribirlo así, tendría 0, 1, 5, menos 1, menos 2, 3, todo eso por AB, y esto sería igual a 0, 0. Entonces, este es un sistema de ¿cuántas ecuaciones? De 2 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cierto? Sistema de 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Por lo tanto, este sistema tiene infinitas soluciones, ¿cierto? A menos que tenga solución única, entonces voy a tener que revisar acá si tengo infinitas soluciones o solución única, ¿sí? Pero tengo menos ecuaciones que incógnitas, ¿ya? Por lo tanto, automáticamente sé que este sistema tiene infinitas soluciones, porque como es un sistema homogéneo, no puede no tener solución. Así que los sistemas homogéneos tienen dos opciones, o tienen infinitas soluciones o tienen solución única, ¿ya? Entonces, este sistema tiene infinitas soluciones para A, bueno, aquí me faltó una porque era A, B, C, para A, B y C. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes de este sistema, de este conjunto? ¿Va a ser LI o va a ser LD? ¿Era LD o no? Va a ser LD, ¿cierto? Porque los valores de A, B y C no necesariamente van a ser 0. Fíjense lo que escribimos al principio, que va a ser LI, sí, solo sí, todos los valores son 0, pero acá tengo infinitas soluciones, por lo tanto, no necesariamente van a ser LI, ¿ya? Por lo tanto, el conjunto, ¿sí?, será LD, linealmente dependiente. Ahora, miremos acá lo mismo que hicimos la clase pasada. Acá tengo los vectores, ¿sí? Tengo los vectores acá, y acá tengo la matriz. ¿Qué relación hay entre los vectores y la matriz? ¿Puedes evidenciar alguna relación, por ejemplo, Jorge, Profe, Guillermo? ¿puede repetir, por favor? ¿Qué repito? ¿Todo el ejercicio? No, ¿qué dijo? Ah, La pregunta que hizo. entonces acá les estoy preguntando, acá marqué en rojo arribita, voy a ponerle un asterisco. En asterisco, ¿cierto? Tengo los vectores que yo, el conjunto de vectores que yo quería revisar si era LI o LD. Y aquí en 2 asterisco tengo la matriz a la que llegué.
Entonces mi pregunta es, ¿podré saltarme, igual como lo hago en matrices y en vectores, que ya lo hicimos la clase pasada, ¿podré saltarme todos estos pasos? Sí, profe, porque ¿Cuál es está la razón? ordenado eh, por ejemplo, el menos X está escrito como -1 y donde son, los otros tienen dos elementos, por decirlo así, los vectores, se le pone un 0 y después se va completando. A las finales los vectores están escritos en columnas. Los vectores están escritos en columnas, ¿cierto? Lo que dice el Jorge acá es, profe, el menos X, ¿sí? Voy a escribir los vectores aquí abajito, pero el menos X es lo mismo que 0 por X cuadrado menos 1 por X más 0. Entonces, estos son los que están en la matriz. 0 menos 1, ¿sí? Después el otro vector es x cuadrado menos 2x. X cuadrado menos 2x, o sea, 1 por x cuadrado menos 2 por x más 0, que son estos números los que están en la columna, ¿sí? En la columna de acá. A esa columna me refiero. ¿Ya? Y el último, que es 3x más 5x cuadrado, ¿sí? Que es 5 por x cuadrado más 3 por x más 0. Así que nuevamente el 5 y el 3 son los números que están en la columna de la matriz. Como ningún vector tenía un elemento sin x, no se escribieron esto. Pero si yo ahora les preguntara, ¿cuál es la combinación, esta combinación lineal? ¿SLI o LD? ¿Qué matriz tendrían que construir automáticamente si yo les doy este conjunto? ¿Qué matriz tendrían que construir automáticamente, por ejemplo, Jorge? Sería -1, 1, que no sé si con ese cuadrado afecta, no estoy seguro. Sí, pues tiene que ser en orden. Tiene que ser en orden. Sería, la columna 1 sería 0, menos 1, 1. La columna 2 sería 1, menos 2, 0. Y la columna 3 sería 5, 3, 0. Ya, perfecto, ¿cierto? Ahí sí, muy bien, Brando. Por lo tanto, si ustedes ya entienden lo que están haciendo, perfectamente podrían saltarse del conjunto L, el conjunto que quieren demostrar, si es LI o LD, a la matriz. Fíjense que todos los ejercicios que hemos hecho, los elementos del conjunto los puedo escribir como vectores columna y ordenarlos en la matriz. Lo hicimos antes con matrices, y también descubrimos que había cierto orden, lo hicimos con vectores de R2 y descubrimos que había cierto orden, y ahora lo estamos haciendo con polinomios de grado 2. ¿Ya? Así que siempre se puede pasar más o menos de los vectores a la matriz, de forma directa. ¿Ya? Ok. Si, por ejemplo, en la prueba apareciera un ejercicio que no han hecho antes y que todavía no han descubierto, ¿sí? O todavía no descubren, perdón, cuál es el orden, entonces tendrían que hacer toda esta parte anterior, que sería revisar la combinación lineal, igualarle al cero vector y encontrar las constantes. Si todas las constantes son cero, entonces el conjunto va a ser LI. Si alguna constante no es cero, el conjunto va a ser LD. ¿Ya? Recuerden que pueden usar los determinantes para revisar si el sistema de ecuaciones tiene solución única o infinitas, ¿ya? Pero ¿qué condiciones tiene que cumplir la matriz para poder usar el determinante? ¿Cómo tiene que ser la matriz para que yo pueda usar el determinante? O en cualquier... ¿Tiene que ser Cuadrado. cuadrado? Tiene que ser cuadrada, ¿cierto? Recuerden que el determinante solo se puede calcular en matrices cuadradas. ¿Ya? Ok, voy a seguir avanzando, denme un minuto porque como cambié de aplicación, voy a mandar las clases a la aplicación que estoy haciendo ahora que no tenía las clases en esta. Ya.
Entonces, ya estábamos ahí. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de terminar el capítulo. Revisemos este teorema. Tengo aquí en el chat que alguien me dijo cuadrada. Se me perdieron mis pantallas. Sí, cuadrada tiene que ser la matriz. Ya, si no tengo una matriz cuadrada, entonces tendría que usar el método de Gauss o revisar ahí los determinantes. Entonces dice, sea B1, B2, Bn, vectores, n vectores, porque los estoy contando y estoy mirando que son n, ¿sí? N vectores de Rn, ¿ya? Y sea A una matriz de n por n, cuyas columnas son estos vectores. Entonces, B1, B2, Bn son Li, sí y solo sí, la única solución del sistema homogéneo es la solución trivial, ¿ya? Y eso es lo que hemos estado usando todo este tiempo, ¿cierto? Los vectores, pero van a ser Li solo si tiene solución trivial. Fíjense que esto solo es válido cuando tengo n vectores, ¿sí? Y el espacio en el que estoy trabajando es Rn. ¿Ya? Y otro teorema que también lo hemos estado usando, si A es una matriz de n por n, ¿ya? Entonces, si el determinante es distinto de 0, sí, solo sí, las columnas de A son linealmente independientes. Por lo tanto, si el determinante es distinto de 0, automáticamente voy a saber que el conjunto de vectores era Li, ¿ya? Pero para eso tengo que primero construir esta matriz A. Y por eso es importante que ustedes entiendan que la matriz A se construye, en el caso de los polinomios, con los coeficientes escritos como vectores. En el caso de las matrices, cada matriz es una columna, ¿ya? Y en el caso de R2, R3, cada vector es una columna de la matriz también. Y por lo tanto, llegamos al mismo teorema resumen de siempre. Ya recuerden que en este teorema, si se cumple una, se cumplen todas. Si una no se cumple, no se cumple ninguna. ¿Ya? Y nosotros ya sabemos que la matriz es invertible, entonces la solución del sistema homogéneo es única, ¿sí? El sistema no homogéneo tiene solución única también, tenemos n pivotes, la forma escalonada, bueno, el determinante es distinto de 0, y le estamos agregando esta séptima propiedad al teorema resumen. La séptima propiedad dice que, bueno, si A es invertible y pasa a cualquiera de las 6 anteriores, entonces las columnas y filas de A son Li, ¿ya? Esto quiere decir que cualquier fila, si la hago, van a ser linealmente independientes. Cualquier conjunto de n vectores Li en Rn genera ARn, ¿ya? Es decir, si yo tengo un conjunto que es Li en Rn, automáticamente ese conjunto genera a todo Rn. Generar a todo Rn significa que cualquier vector de Rn yo lo puedo escribir como combinación lineal de este conjunto de n vectores. ¿Sí? Veamos acá. Ya. Y con eso entonces hemos terminado espacios vectoriales, subespacios vectoriales, combinación lineal, ¿ya? Combinación linealmente independiente y combinación linealmente dependiente. Además, revisamos por ahí también lo que era un espacio generado, ¿sí? Con eso damos fin a esa parte del capítulo y vamos a repasar ahora a revisar cuál es la base y qué es la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, un conjunto finito de n vectores es una base, ¿ya? Una base para el espacio. ¿Qué creen ustedes que significa una base para el espacio? Si todavía no la hemos definido. Si yo te digo, por ejemplo, Guillermo, que la base de R2 es este conjunto. ¿Qué se te ocurre a ti que puede ser la definición formal de una base? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué te imaginas tú que podría ser una base de un conjunto? Jorge, ¿qué te imaginas tú que podría ser una base? Guillermo, dale. No sé, que la matriz generada tiene que contener esos vectores. Ya que la matriz generada tiene que
tiene tiene que tener estos vectores. Ya, Contener. perfecto. Contener. Ya, gracias, Guillermo. Jorge, ¿alguna idea? Brandon, Bastián, Maca. Paul, ¿qué creen ustedes que es una base? Si yo les digo, esta es la base, la que acabo de escribir acá, es la base de R2. Estamos tirando ideas porque no hemos visto la definición de una base. Pero ¿qué creen ustedes que es una base? Jorge, por ejemplo. Tal vez un elemento que tiene que contener el conjunto sí o sí. Un elemento que tiene que contener un conjunto sí o sí, ya, o sea, el Jorge me dice, si esa es la base de R2, R2 sí o sí tiene que contener estos dos elementos. Ya, lo que me dijo el Guillermo es que cuando yo construyo la matriz va a contener estos dos elementos. Ya, perfecto. Bueno, una base en general, ¿cierto? Es la palabra base ya es como como que determina que es algo que necesito sí o sí para el conjunto, ¿cierto? Más o menos uno se imagina eso. Y una base es un conjunto de vectores que cumple dos propiedades. ¿Ya? La primera propiedad que tiene que tener la base es que todos los elementos entre ellos sean LI. Por lo tanto, el conjunto de vectores tiene que ser linealmente independiente, ¿sí? Para que el conjunto sea una base. Fíjense que una base es un conjunto de vectores, un conjunto finito, ¿sí? Y además tiene que cumplir otra propiedad, que es generar a todo el espacio, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tomo cualquier elemento que esté en B, ¿ya? Voy a dibujar B acá. Tengo B, ¿sí? Acá tengo B, y aquí tengo los elementos que están en la base. Pensemos que tengo 3 elementos en la base. Estos 3 elementos están en la base. Si yo agarro otro elemento cualquiera que esté en B, entonces este elemento tiene que escribirse como una combinación lineal de los elementos que estén en la base. Eso significa generar, es decir, cualquier otro vector que esté en B, yo lo puedo escribir en función de la base. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas bases que son más bonitas que las otras. Voy a partir con estos 3 ejemplos, ¿sí? Que son la base de algunos espacios que nosotros ya hemos revisado varias veces. La base de R2 es esta que está acá. ¿Cuántos elementos contiene la base de R2? Paul, por ejemplo, ¿cuántos elementos contiene la base de R2? Contiene 2 elementos. 2 elementos, ¿cierto? Muy bien, recuerden que este es un vector y este es otro vector. ¿Cuántos elementos contiene la base de las matrices de 2×2, Aileen? 4 elementos. Recuerden que aquí estamos diciendo que cada matriz es un elemento. ¿Y cuántos elementos contiene la base de los polinomios de grado 3, de grado a lo más 2? Contiene 3 elementos. ¿Ya? Entonces voy a revisar cada uno de estos y explicar por qué son una base. Voy a partir con el primero, que es este que está acá. Entonces creo que en esta aplicación es más difícil poner una página. Dime. Y ahí en el último, que es una base para el polinomio grado 2, si hubiera un 0, igual se cuenta como elemento. Si hubiera coma un 0. Por ejemplo, si el de abajo fuera 0,x, x al cuadrado, ¿el Sí, 0 igual se cuenta como elemento? también se contaría como un elemento. Ya. Sí, también sería 3. Entonces revisemos el primer ejemplo.
Ya, este es el primer ejemplo, entonces vamos bien. Tiene que cumplir dos propiedades, recuerden, que son las dos propiedades que tenemos acá. Revisemos si son LI. Entonces, primero revisaremos ¿sí? Si el conjunto es linealmente independiente. Ya, puedo hacer dos cosas acá. Podría ir a la mala, ¿cierto? Y volver a hacer lo mismo que hice el ejercicio con el que partí la clase, que es el cero vector igual a A por el primer vector más B por el segundo vector. Construir la matriz y revisar si esa matriz tiene infinitas soluciones o solución única. Pero me puedo saltar algunos pasos, porque ¿cómo debería quedarles el sistema de ecuaciones homogéneas? ¿Cómo quedaría la matriz en este caso? Va a quedar la matriz por las constantes. Bueno, no me lo voy a saltar del completo. Ustedes deberían hacer esto. El cero vector igual a A por el primer vector. Voy a llamarle a este B1 y a este B2. Entonces sería A por el primer vector más B por B2. ¿Cuál es el cero vector en R2? Porque estoy trabajando en R2 ahora, Guillermo. El 0,0. El 0,0 igual a A por 1,0 más B por 0,1. Pero yo ahora, esto yo lo puedo pasar directo a un sistema de ecuaciones, donde va a quedar esto por la matriz A, por los vectores, por los constantes AB. ¿Cómo quedaría la matriz A? ¿Cuáles son las columnas de la matriz A en este caso? Serían Dale. 0, 1, columna 1 y 1, 0, ¿o no? Ya. Efectivamente, pero las vamos a escribir en orden. ¿Ya? Esas serían las matrices. 1, 0, porque la primera matriz es este vector que está escrito como columna. ¿Sí? Y la segunda columna sería el segundo vector escrito como columna. ¿Ya? Perfecto. Voy a borrar esto de acá. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió cómo construir la matriz, cierto? Ya. Y para que sea LI, esta matriz es de 2 por 2, en este caso. ¿Sí? Esta es una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, para que sea LI, ¿qué tiene que pasar? Para que este sistema tenga solución única. ¿Qué tiene que pasar para que este sistema de 2 por 2, que es homogéneo, tenga solución única y la solución sea la trivial? ¿Cómo podría demostrar eso? Seba Torres, por ejemplo. ¿Cómo podría encontrar, revisen el teorema resumen que hemos visto? ¿Cómo podría encontrar, porque este es un sistema homogéneo de 2 por 2. ¿Cómo puedo determinar que este sistema homogéneo de 2 por 2 tiene solución única y la solución es la trivial? Vamos revisando el cuaderno. ¿Qué hemos hecho en otros casos?
Misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Misma cantidad de ecuaciones incógnitas ya, pero cuando tengo un sistema entonces cuadrado, ¿qué tendría que hacer para demostrar que este sistema tiene solución única Ah, y trivial? Porque el, podría el tener determinante. el determinante, ¿cierto? Porque efectivamente, Guillermo, podría tener la misma cantidad de incógnitas que de columnas, que la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, pero no necesariamente eso hace que tenga solución única, ¿sí? Ahora, si tiene menos ecuaciones que incógnitas, automáticamente tiene infinitas soluciones, ¿sí? Pero solo en ese caso, si las incógnitas son más que las ecuaciones. Ahí sí, porque es imposible que yo haga aparecer una ecuación, pero si tengo la misma cantidad de incógnitas que de columna, que de ecuaciones, podría pasar que tenga solución, infinitas soluciones. Entonces, para que este sistema homogéneo tenga solución única y la solución sea A igual a B igual a 0, tendría que comprobar que el determinante sea ¿qué cosa? ¿Qué tienen que pasar con el determinante? Jorge, por ejemplo. Tiene que ser distinto de cero, ¿no? Distintos de cero, ¿cierto? El determinante tiene que ser distinto de cero para que este sistema homogéneo tenga solución única y la solución sea la trivial. ¿Y cuál es el determinante de esta matriz? Si es una matriz diagonal. 1. Entonces, el conjunto, ¿cierto? Es linealmente independiente, ¿ya? Esto quiere decir que con este conjunto es LI, el conjunto de los vectores B1, B2. Perfecto. Eso es lo primero que tenemos que revisar para que sea una base. Y lo segundo que tenemos que revisar para que sea una base es que el generado por B1, B2 sea exactamente R2, es decir, que solamente con estos dos vectores yo pueda generar cualquier elemento que esté en R2. Entonces, tomemos un elemento genérico de R2. Dime cualquier elemento genérico de R2, en este caso, Brandon. No entiendo ese término. Como cualquier elemento de R2, por ejemplo, el término 1,2 es un punto, es un elemento particular, ¿cierto? Porque es ese elemento particular. ¿Cómo podrías tú escribir cualquier elemento genérico? O sea, cualquier elemento de R2, ¿cómo lo caracterizarías? Por ejemplo, cualquier alumno de álgebra lineal, genéricamente yo diría, ya, es un alumno, ¿cierto? Que ingresó a la Universidad Finisterra, que aprobó álgebra. Ese es un alumno genérico de álgebra lineal. Un alumno particular sería, no sé, un alumno que entró el 2009, que aprobó álgebra y cálculo. Eso ya es mucho más particular, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría tener un elemento genérico de R2? Cualquier elemento de R2, ¿cómo lo puedo escribir? Cualquier elemento, en este caso Jorge Guanchún, por ejemplo. ¿Cómo podría escribir un elemento genérico de R2? X1, X2. Ya, perfecto. Puede ser X1, X2, como me está diciendo el Guillermo. ¿Sí? X1, X2. Alguien podría haberme dicho X, Y, A, B. Podría ser A, B, pero ya estamos usando la letra A y B para otras cosas en el ejercicio. ¿Sí? Cualquier elemento genérico, ¿cierto? Que no tenga ninguna restricción. ¿Queda más claro ahí, Brandon? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos a tomar un elemento genérico y lo vamos a tratar de escribir en términos de los elementos de la base. ¿Cómo podría escribir X1 y X2 utilizando los elementos B1 y B2 de la base? ¿Cómo
¿cómo puedo escribir x1, x2 como una combinación lineal de los elementos B1, B2? Seba Torres, por ejemplo, ¿cómo podría escribir x1, x2 como una combinación lineal de B1, B2? Sería, en este caso, Sería 1,1. no, sería x1 por 1,0 más x2 por 0,1. Eso es una combinación lineal. Una combinación lineal es una constante por el vector más otra constante por el segundo vector, porque en este caso tengo solamente dos vectores. Perfecto, Guillermo, ahí en el chat. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, cualquier elemento de R2 yo lo puedo escribir con los elementos de la base. Por lo tanto, el generado, ¿cierto?, va a ser ese. El generado de B1 y B2 va a ser R2. Por lo tanto, como cumple las dos cosas, ¿cierto? Entonces, 1,0 y 0,1 son una base de R2. ¿Ya? ¿Por qué son una base? Porque son linealmente independientes y además pueden generar a todo R2. Esto quiere decir que cualquier elemento de R2 yo lo puedo escribir como una combinación lineal de la base. Perfecto. Veamos el segundo ejemplo de la base, que es este ejemplo que está acá. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero con matrices. Entonces, voy a agregar una hoja más. Ok. Profe, ¿puedes subir solo un poquito hasta el por lo tanto? Por Sí. favor, ahí. Gracias. Voy a darles ahí unos minutos para que puedan copiar. Profe, gracias. Ya, sigamos entonces con el segundo ejercicio, que es una matriz. Entonces, esta base tiene 4 elementos. Tengo que probar las mismas propiedades. Primero tengo que probar que son LI. Entonces, demostrar, ¿sí? Demostrar que este conjunto es LI. 1, 0, 0, 0, la matriz 0, 1, 0, 0, la matriz 0, 0, 1, 0 y la matriz 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo de siempre. Voy a llamarle ahora a este vector, este va a ser el vector 1, este va a ser el vector 2, este el vector 4 y este va a ser el vector 5. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer que el 0 vector sea igual a una constante por B1 más una constante por B2 más una constante por B3 más una constante por B4. Evidentemente aquí este debería ser B3, B4. B3, B4. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el 0 vector de las matrices de 2 por 2, en este caso, Jorge? ¿Cuál es el 0 vector de las matrices de 2 por 2? Jorge no está ahí acá. Ya. No, era 1, 0, 1, no, 1, 0, 0, 1. Esa es la matriz identidad. ¿Ya? Ah, Ese es el neutro multiplicativo. ¿Sí? Eso quiere decir que cualquier matriz, cuando la multiplicas por la identidad, te va a dar la misma matriz. Ahora, en el 0 vector es el neutro aditivo.
O sea, ¿qué matriz cuando le sumas esta matriz, que es el cero vector, queda la misma? ¿Cuál es el cero vector en las matrices de 2×2? Que sería el neutro aditivo. Ya, el Bastián me dice 0,0, pero no, porque ahora no estamos en R2, parece, sí, ahora estamos en las matrices de 2×2. Por lo tanto, el cero vector tiene que ser una matriz de 2×2. ¿Sería la matriz identidad? No, la matriz identidad es esta. Voy a escribir la matriz aquí, identidad, porque los veo un poco confundidos. Entonces, recordar que la matriz identidad, en este caso de 2, es 1, 0, 0, 1, que es la matriz que me estaba diciendo el Jorge. Este es el neutro multiplicativo. ¿Sí? Neutro multiplicativo quiere decir que cuando ustedes una matriz la multiplican por la identidad, queda igual, no altera nada. ¿Sí? Este es el neutro multiplicativo. Sería como puro cero. Ya, efectivamente, ¿cierto? Lo iba a leer ahora, vi que Guillermo me lo había escrito en el chat, pero estaba aquí explicando eso. Entonces, efectivamente, el neutro aditivo, que es lo mismo que el cero vector, sería la matriz llena de cero. Tiene que ser una matriz de 2×2, porque el neutro tiene que estar en las matrices. No puede ser que el neutro de las matrices de 2×2 sea un vector de R2. ¿Ya? Lo mismo. ¿Sí? El neutro de R3 no puede ser el 0,0, porque ese no está en R3, ese está en R2. Entonces, tengo que hacer nuevamente lo mismo, y me va a quedar A, 1, 0, 0, 0, más B, 0, 1, 0, 0, más C, 0, 0, 1, 0, más D, 0, 0, 0, 1. Perfecto. ¿Y cómo me quedaría el sistema de ecuaciones ahora? Porque me va a quedar un sistema de 4×4, que sería una matriz aquí, ¿ya? Y aquí me quedaría A, B, C, D. ¿Cómo sería la matriz? ¿Cuál sería la primera columna de esta matriz? ¿Cuál sería la primera columna de esta matriz, que es la matriz con la que quiero determinar si son LI o LD? Lo vimos la clase pasada. ¿Cuál sería la primera columna de esta matriz? Perfecto, ¿cierto? Porque la primera columna de esta matriz sería la primera matriz, o sea, sería el vector B1. Muy bien, Aileen. Sería esta matriz y escrita así, dijimos, como una Z. O sea que sería 1, 0, 0, 0. La segunda sería 0, 1, 0, 0. La tercera, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Esa sería la matriz. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo puedo determinar si este sistema tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Solución única, que sería la trivial. ¿Qué tendría que hacer para calcular eso? Que el determinante sea mayor a cero. Distinto, porque puede ser O negativo sea, también, ¿sí? sí, Que el sí. determinante sea distinto de cero. ¿Por qué ahora estoy usando el determinante y no estoy usando las filas, o sea, la cantidad de incógnitas y de ecuaciones? Porque estamos hablando de que esta es una matriz de 4×4, ¿sí? Entonces, como es una matriz de 4×4, entonces va a quedar, ¿sí? Entonces, tengo que calcular el determinante de la matriz. ¿Cuál es el determinante de la matriz? Si esta matriz es diagonal, es la multiplicación de todos los elementos de la diagonal, que sería 1, ¿cierto? Por lo tanto, son LI. ¿Sí? Son LI porque el determinante me dio distinto de 0. Lo segundo, tengo que tomar una matriz, tengo que demostrar que el generado por estos tres vectores, ¿sí? Voy a escribir los vectores así, o sea, por estos 4 vectores, ¿sí? Es las matrices de 2×2. Es decir, tengo que tomar una matriz genérica de 2×2 y demostrar que la puedo escribir como combinación lineal de estos 4 elementos. Dime una matriz genérica de 2×2 Brandon.
Entonces, consideremos una matriz genérica de... Pero sería igual como lo construimos con los vectores. Sí, genérica, cualquier matriz de 2×2. X1, X2, X3, X4, no sé cómo ponerlo. Perfecto. Esa matriz. ¿Cómo podrías escribir esta matriz como combinación lineal de los 4 vectores que tienes anteriormente? Sería X1, no, ¿Ya? multiplicado por la matriz que acompaña a la, Perfecto. Más y así X2, sucesivamente. 0, 1, 0, 0. O sea que sí se puede, ¿cierto? Sí se puede escribir esta matriz genérica como una combinación de matrices como una combinación lineal de las otras 4 matrices. Sí se puede, ¿ya? Por lo tanto, es una base. Voy a escribir el conjunto abreviado. B1, B2, B3, B4 es una base de las matrices de 2×2. ¿Ya? Porque cumple las dos cosas. Primero, los elementos son linealmente independientes. Y segundo, entonces cualquier matriz de 2×2 la puedo generar con tan solo estos 4 elementos. ¿Sí? Ya. Perfecto. El tercer ejemplo no lo voy a hacer, se los voy a dejar de tarea para poder avanzar. Pero acá hay una nota que resume mucho todo lo que acabamos de ver. ¿Ya? Dice, todo conjunto de n vectores en Rn, o sea, cualquier conjunto que sea de n vectores en Rn es una base en Rn. ¿Ya? Bueno, debería decir todo conjunto de n vectores LI. No lo leí, pero sí lo decía. O sea, que cuando quiero demostrar que algo es una base en Rn, no tengo que demostrar que genera todo el espacio. ¿Ya? Solo en Rn basta que demuestre que son n vectores LI. Si son LI, automáticamente van a ser una base en Rn. No estoy hablando de las matrices de 2×2, ni de los polinomios de grado 2, ni ninguno de esos espacios. Solamente estoy hablando de R2, R3, R4, R5, etcétera, hacia adelante. Entonces me simplifica las cosas. La segunda definición es lo que se denomina una base canónica. Ya. Una base canónica de Rn es cualquier base que se escriba de esta forma. ¿Ya? Por eso la base canónica de R2 es la base. Entonces voy a escribir aquí el espacio. ¿Sí? Y aquí voy a escribir la base canónica. En R2, la base canónica sería entonces 1,0, 0,1. Esa es la base canónica. Se llama base canónica porque en los conjuntos no necesariamente existe una base, sino que pueden haber infinitas bases. ¿Ya? Y la canónica de todas estas infinitas bases es la más bonita, ¿ya? Por así decirlo. Después vamos a ver en la próxima clase qué características las hacen ser la más bonita. Tenemos entonces que también en el espacio R3 la base canónica sería 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1. En R4, ¿cuál crees tú que sería en R4 entonces, Jorge? Eh, 1,000. Te faltó un 0, pero sí. Y así después sucesivamente En como con el mismo R4 orden. sería 1, 1, 2, 3, 0, 0,1,0,0, 0,0,0, no, 1,0 y 0,0,0,1.
tendría 4 elementos. Entonces fíjense que en R2 la base canónica tiene 2 elementos, en R3 la base canónica tiene 3 elementos, en R4 la base canónica tiene 4 elementos y así sucesivamente. Base canónica quiere decir, base quiere decir dos cosas, que el conjunto es LI y que con estos dos elementos yo puedo generar a todo R2, en este caso, y canónica es porque es la base más bonita, un espacio vectorial puede tener infinitas bases, ¿ya? Y la base canónica es la más bonita. Más adelante les voy a definir cuáles son las dos características que la hacen bonita. Perfecto. Eso es una base canónica entonces, y vamos a ver algunos teoremas que nos van a resultar útiles para poder demostrar cuando un conjunto es una base. El primer teorema dice que si un conjunto es una base para B, ¿ya? Entonces existe un conjunto único de escalares que pueden elaborar un elemento B. El segundo teorema dice que si tengo un conjunto que tiene m vectores, fíjense que este conjunto de acá tiene m vectores, y el segundo conjunto tiene n vectores, son bases de un espacio vectorial, entonces tienen que tener la misma cantidad de vectores. Esto quiere decir que si un espacio vectorial tiene más de una base, estas bases todas tienen que tener la misma cantidad de vectores. Por lo tanto, si la base canónica de R2 tiene 2 elementos, otra base de R2, ¿cuántos elementos va a tener? 2 también, ¿cierto? Porque si son bases, aunque sean distintas, tienen que tener la misma cantidad de elementos. Acá arribita tenemos la base canónica de los polinomios de grado 2. Dijimos que esta base canónica tiene 3 elementos, el elemento 1, el elemento x y el elemento x cuadrado. Y acá abajito hay un ejemplo donde muestra, entonces, tengo 2 bases de los polinomios de grado 2. La primera base tiene estos elementos. Tiene 3 elementos. ¿Por qué son bases? Porque si ustedes calculan, este conjunto va a ser LI, y además, con solamente estos 3 vectores, yo puedo calcular cualquier polinomio de grado 2. Y la segunda base también tiene 3 vectores. Son distintos los vectores, ¿ya? Porque las bases no son únicas. Puedo tener bases diferentes. Lo que sí, todas las bases tienen que tener la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Si yo les digo la base de R2, esta base tiene 3 elementos y la otra base tiene 2, entonces evidentemente la que tiene 3 elementos no es una base. ¿Sí? Ok. Y ahora que sabemos lo que es una base, vamos a revisar la dimensión. Y la dimensión de un espacio vectorial, ¿sí?, es el número de vectores en todas las bases. ¿Sí? El número de vectores que tengan las bases va a ser la dimensión del espacio vectorial. Si el vector es el vacío, si el conjunto es el vacío, entonces se dice que tiene dimensión 0. Entonces, la base de R2 tenía 2 elementos, así que la dimensión de R2 es 2. La base de las matrices de 2 por 2 tenía 4 elementos, así que la dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4. La base de los polinomios de grado 2 tenía 3 elementos, por lo tanto, la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3. ¿Sí? La base canónica de R3, ¿sí?, era esta. La base canónica de R3 era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cuál es la dimensión de R3? Si la base canónica de R3 tiene 3 elementos
¿Cuál es la dimensión de R3? 3. 3, Sería 3, ¿o ¿cierto? no? 3, porque son la cantidad de elementos de la base. ¿Sí? Uno tendría que pensar como, R3 tiene dimensión finita. No, la dimensión no es la cantidad de elementos en el conjunto, es la cantidad de elementos en la base que generan ese conjunto. Entonces, si la base de R3 tiene 3 elementos, la dimensión de R3 es 3. ¿Sí? Perfecto. Veamos entonces el siguiente teorema. Este teorema dice, bueno, suponga que la dimensión del espacio B es n. ¿Ya? Si U1, U2, UM es un conjunto de m vectores, entonces, para que estos vectores sean LI, sí o sí, esa cantidad de vectores tiene que ser menor o igual a la dimensión del espacio. Por lo tanto, si yo tengo 5 vectores en R3, ¿ese conjunto va a ser LI o va a ser LD? Tengo 5 vectores en R3. El conjunto va a ser LI o LD. LD, porque en ese caso tengo más cantidad de vectores que la dimensión del espacio. ¿Sí? Entonces automáticamente el conjunto es LD. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 3 vectores en R3, ¿ese conjunto va a ser LI o LD? No se va, porque la implicancia es para un solo lado. ¿Sí? Acá no dice que si la dimensión es igual van a ser LI, ¿ya? Sino que un conjunto es LI, si el conjunto es LI, entonces las dimensiones tienen que ser esas. ¿Ya? ¿Han escuchado este clásico cosa de las gatas? ¿Alguien sabía aquí que las gatas, bueno, las hembras en los gatos, que son las gatas, tienen, solo las hembras pueden tener 3 colores en las gatas? ¿Alguien lo sabía? Sí, pero se supone que era como una raza específica de gatos que tenía como ese patrón. Ya, yo creo que son todas las gatas, ya, pero acá es para un lado. O sea, si ustedes ven un gato en la calle que tiene 3 colores, es una gata, ¿ya? Pero no quiere decir que si es gata tenga 3 colores, ¿ya? De hecho, yo tengo una gata que tiene 2 colores, pero es gata, ¿ya? Por eso las implicancias van para un lado y para otro. ¿Ya? Si usted ve un gato en la calle que tiene 3 colores, es gata, pero no todas las gatas tienen 3 colores. Acá es lo mismo. Si usted tiene un conjunto que es LI, entonces M es menor o igual que N. Pero si M es menor o igual que N, no necesariamente es LI. ¿Sí? Las implicancias van para un lado, el entonces es para allá. ¿Sí? Profe, Entonces, dime, Seba. voy a describir un ejemplo para que quede más claro, Por supuesto, por favor. veamos este ejemplo. Me cambié de aplicación sin querer. Estaba en esta. Voy a agregar una hoja. Ya. Tenemos estos 3 vectores. ¿Sí? Voy a escribir el conjunto 1, 2, 3, 2, 4, 6 y el conjunto menos 1, 0, 5. Este, ¿cierto? Tiene este es el conjunto. ¿Ya? Entonces, este conjunto tiene 3 vectores. Entonces, M vale 3. Y los vectores son de R3. Entonces, N vale 3. ¿Ya? Por lo tanto, M es igual a N. Pero es un conjunto
LD, es linealmente dependiente. ¿Ya? Esto quiere decir que aquí tengo 3 vectores, pero no son LI automáticamente. ¿Sí? Porque claro, lo que dice el teorema es que, voy a achicar un poquito para que se pueda ver todo, es que si el conjunto es LI, entonces M es menor o igual que L. ¿Sí? El implica es para el otro lado. Ok. Además, tenemos un segundo teorema que dice que si H es un subespacio vectorial de dimensión finita, entonces H tiene dimensión finita, perdón, y la dimensión del subespacio vectorial tiene que ser menor o igual a la dimensión del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, la dimensión del subespacio tiene que ser menor o igual a la dimensión del espacio. Y para terminar, les voy a dejar este ejemplo que dice, encuentre una base, ¿ya?, del espacio de la solución del sistema homogéneo. ¿Cuál es la dimensión del espacio de solución del sistema homogéneo? ¿Sí? Y con este ejercicio vamos a comenzar la próxima clase para poder repasar todos los contenidos que vimos hoy día. Nos falta harta materia todavía, chiquillos. Yo les recomiendo ponerse al día porque me quedan 2 clases para el control, pero una clase va a ser intensa, creo. ¿Ya? Así que espero terminar los contenidos del control el viernes, pero para eso necesito que ustedes estén súper atentos y revisen las clases grabadas. No es fácil el control, la mayoría son demostraciones, ustedes lo saben, son ejercicios que hemos hecho en clase, ejercicios que hemos hecho en los talleres, en las guías de laboratorio, ¿sí? Y yo los veo muy, muy malos para hacer demostraciones y la verdad es que son todas distintas, por lo tanto la única forma que usted aprenda a hacer demostraciones es que comience a ejercitar las demostraciones, ¿sí? Porque si usted solo ve videos de cómo se hace, no lo va a lograr, porque esto es práctica, ¿sí? Ok, lo dejamos hasta acá entonces, nos vemos, tenemos laboratorio evaluado, así que nos vemos el jueves y viernes en los laboratorios evaluados, ¿sí? Que tengan excelente semana. Chao, chao. Profe, recuerde los Profe, igual. por favor. Gracias, profe, nos vemos.